La antropología es la ciencia que se dedica al estudio del hombre desde los aspectos físicos, sociales y culturales. Y uno de los problemas fundamentales de las relaciones socioculturales es la territorialidad. El parentesco es también un campo de especial interés para el pensamiento antropológico. Hoy unimos estas dos cuestiones. Territorio y parentesco es la propuesta de análisis que nos hace la profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, María García Alonso, que nos trae desde Colombia una invitada experta en este tema. Hola, soy María García Alonso del Departamento de Antropología y hoy estamos aquí con una persona que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Tenemos varios programas grabados con ella. Es la doctora Beatriz Nates Cruz. Beatriz viene de la Universidad de Caldas en Colombia y ella es una de las principales especialistas que hay ahora a nivel mundial en temas relacionados con territorio, antropología, las relaciones entre el territorio y la cultura y en definitiva las relaciones entre el territorio y lo que es la vida social, ¿no? Y hoy está aquí para hablarnos de una relación especial que tiene el territorio con el parentesco. Buenos días, Beatriz. Buenos días, estoy muy contenta de volver a la UNED, de volver con nuevas ideas, de ver cómo avanza este debate de la antropología del territorio y poderles transmitir a los estudiantes UNED y a la gente que nos pueda escuchar no solamente informaciones nuevas de etnografía, sino reflexiones sobre cómo el mundo va cambiando a nivel territorial y social. Pues cuéntanos, ¿qué relación ves tú entre el territorio y el parentesco? Pues primero hablemos de unos antecedentes generales de cómo está cambiando esto y luego vamos dando algunos datos que he ido construyendo de informaciones de investigación de un nuevo proyecto que tengo que va a ser muy importante para oxigenar estas ideas generales. Lo primero, decir que estamos acostumbrados en la antropología a hacer una distinción categorial muy fuerte entre que las relaciones sociales, afectivas, políticas, cambian a un ritmo muy complejo y vertiginoso en las zonas propiamente urbanas. Y pensamos a menudo que las zonas alejadas, zonas rurales, inhóspitas, tienen este tipo de dinámicas más lentas y que incluso a veces imaginamos que no se dan, que están muy tradicionalizados, pero eso no es real. Las nuevas circunstancias ambientales, económicas que está viviendo el mundo global ha hecho que en las zonas rurales, alejadas o más cerca de lo urbano, también se vivan nuevas dinámicas que estén reconfigurando las identidades, las organizaciones socioespaciales y que eso nos pone en una distinción en antropología muy profunda frente a que, si bien es cierto, debemos seguir ahondando en la investigación sobre la diferencia, tenemos que poner un poco más cuidado al debate sobre la mismidad. Eso es un debate que la filosofía nos ha puesto en bandeja, digamos, a la antropología hace más o menos 20, 30 años y hemos venido soslayando ese debate y creo que ahora, con estas nuevas circunstancias que territorialmente acercan a lo urbano y a lo rural, por decirlo de alguna manera, o que ponen esto en el plano más horizontal que vertical, nos tendría que interpelar cómo se dan esas mismidades, es decir, qué es lo que nos asemeja y cómo es que nos asemeja esa nueva complejidad. O sea, en realidad estás reflexionando un poco sobre lo que es propio y lo que es ajeno, ¿no? Sí, en mirar cómo ya tenemos que en antropología empezar a descaracterizar esa tradición de dar por hecho, de dar como un lugar común, qué sucede en las relaciones socioespaciales urbanas y rurales. Vamos un poco a mirar, a ejemplificar etnográficamente para darle un poco de carne a esto que estoy diciendo. Tengo una investigación en los Andes colombianos, a 2.700 metros de altura más o menos, que estoy desarrollando desde hace 2 años. Y en esta investigación empezamos con un presupuesto inicial de mirar cómo se estaban dando las nuevas reconfiguraciones territoriales a partir de cambios ambientales y de cambios económicos en esa zona de 2.700 en los Andes centrales de Colombia. Cuando empezamos a hacer campo, lo que primero nos fuimos encontrando
es un cambio de agricultura de patata por ganadería extensiva. Empezamos a encontrar como segundo elemento que habían pocas mujeres. Y empezamos a encontrar como tercer elemento que ya ese presupuesto con el que presentamos el proyecto, que era fuertísimo en el proyecto, y era que la cooperación vertical andina, en todo el sentido de la palabra, todos los andinistas como Teres Bulle Casaño, como Dolfus, como el mismo Murra, habían dicho que era algo casi que inamovible. Es decir, que eso lo habían dicho en los años 70, 80, que eso era difícil de cambiar, que era la forma en que los campesinos andinos, entiéndase indígenas y demás, mantenían la relación socioespacial, es decir, cultivaban distintos pisos térmicos y para acceder a productos de zona caliente o fría o intermedia, lo que hacían era simplemente hacer redes de compadrazgo y que todo era vertical, porque no había otra manera de poder acceder a todo y tener una relación establecida. Y con eso fuimos y nos encontramos que no, todo eso se nos deshacía, se nos iba deshaciendo en el papel. En primera instancia, esa idea de familia, porque para que hubiera esas relaciones que los andinistas decían que eran tradiciones inamovibles, que eran muy fuertes y que difícilmente cambiaban, el rol, digamos, la base fundamental era la idea de familia nuclear y extensa. O sea, eso era fundamental. Y se nos iba deshaciendo en el papel porque en estos lugares que encontrábamos, la base fundamental era el hombre de la casa. El hombre de la casa no en el sentido de quien tiene el poder y domina a la mujer, sino que es que no había mujeres. Simplemente había una masculinización muy fuerte de esas zonas y empezamos con ese primer dato a mirar qué era lo que estaba sucediendo. Cuando empieza la depresión voy a ir por partes para abordar estos tres tópicos de los que he hablado, lo de la verticalidad, lo de la organización de la familia nuclear y extensa, y miraremos también lo de las alianzas parentales propiamente dichas, de cómo se transforman. Empezamos a hablar con los hombres, a preguntar por qué no había mujeres. Habían pedanías donde perfectamente había 40, 50 hombres y 8 mujeres, por ejemplo. Y empezamos a preguntar qué sucedía. Lo que primero nos dijeron es que en los años 80, 90 la depresión de la agricultura de patata había sido muy fuerte y que se vieron obligados a introducir ganado. Y que al introducir ganado la mujer venía más o menos sobrando y que había que mandarla a algún lado porque el ganado era un asunto de hombres y que tenían que marcharse. Ese era el primer dato, pero no era tanto así. Cuando había agricultura de patata encontramos referencias que la mujer también se ocupaba de la patata, del ganado, de la huerta, de la casa, de los hijos y tenía un papel muy tradicional. Lo que sucede, en realidad, ya tenemos un primer informe que vamos a publicar en forma de libro, lo que podemos ya decir al día de hoy, es que estas mujeres empiezan a tener un rol bastante desequilibrado en la relación productiva, porque cuando había patata, la ganadería estaba extensa y las mujeres tenían que ir a sacar la leche a donde hubiera que ir, donde hubiese necesidad de ir horas y horas caminando con los niños y luego venir a trabajar en la patata junto con los hombres, luego venir a trabajar en la huerta, luego venir a hacer los quehaceres de la casa y además hacer su labor, digamos, afectiva, sexual, o sea que era extenuante. Pues estas mujeres poco a poco fuimos encontrando, porque también las entrevistamos donde estaban en sus lugares de origen, en la capital cerca, empezaron a agotarse con esto, porque cuando la patata empieza a relegarse, los hombres toman la decisión que ellos no van a ir a ordeñar y a buscar el ganado donde haga falta como hacía la mujer, sino que la traen el ganado alrededor de la casa. Montan pequeños encierros de ganado y ahí ordeñan la agricultura, van trayendo todo lo que haga falta alrededor de la casa, es decir, se hacen un mundo muy cómodo que nunca le hicieron a la mujer durante 100 años, 80 años, 60 años, y ellos sí lo hacían un mundo muy cómodo alrededor, y esto empezó a dar una sublevación, aunque parezca mentira, una sublevación muy fuerte entre las mujeres, y dijeron, mira, ahora como todo está solucionado y como todo está alrededor de la casa, hay una reconfiguración socioespacial muy fuerte, las mujeres sobraban, es curioso, porque cuando todo estaba disperso, se suponía que todos tenían que trabajar, pero las que más trabajaban eran los niños y las mujeres. Cuando empieza esta depresión de la patata, los hombres reagrupan todo lo que había que producir alrededor de la casa. Y las mujeres ahí terminan sobrando, porque el hombre dice que lo hace, que puede hacerlo,
y la mujer se siente muy presionada y llegan a acuerdos. Eso es otra replanteamiento, porque se dice que en ese tipo de sociedades el machismo es muy fuerte y demás. Y no creo que la decisión sea porque no sean machistas, sino que ya fungen otros elementos como que hay que proveer más personal cuando hay menos dinero y que ya no tiene sentido. Las mujeres terminan marchándose a las ciudades, ya sea porque van a trabajar en labores domésticas, en almacenes de servicios varios, o porque definitivamente deciden ir a buscar parientes lejanos y marcharse de ahí. El cambio ambiental también ha hecho que haya más depresión en los suelos y demás. Finalmente se marchan con los hijos. Estos hombres se quedan en los lugares, empiezan a organizarse distinto, tienen una organización distinta tanto para festejar como a nivel político, y hoy hay una masculinización muy fuerte. Entonces, esa es la primera, el primer, digamos, derrumbe, la primera caída de un muro que se cree, bueno, si hay masculinización o si hay otras formas de identidad, serán las zonas urbanas, propiamente metrópolis y demás. No, estamos hablando de 2.700 metros, comunidades absolutamente agrarias. Y hay allí un trabajo fuertísimo que están haciendo los hombres, que están manteniendo otro tipo de dinámicas, que es una primera mismidad que yo encuentro. Un segundo elemento tiene que ver con que estos presupuestos de John Murray, de Dollfuss y de Thérèse, que siempre nos habían contado en la antropología andina, pues no es tal. La gente con todos estos fenómenos nuevos ya no quiere montar esos compadrazgos a nivel vertical de pisos térmicos. Lo que quiere es irse a otras zonas de más o menos las mismas características agroecoambientales de 2.000 y pico metros, pero circular a nivel horizontal, buscar otros páramos, buscar otras poblaciones que sean más o menos similares y que se muevan a nivel horizontal. Ya la relación vertical tradicional tiene mucha decadencia, y no solamente en esta zona estudiada, sino también en el sur. O sea, esto es otro elemento importante, porque eso nos da idea de cómo son las movilidades, las nuevas movilidades en zonas apartadas. Vuelvo a decir, si 2.717 horas caminando a pie porque no hay autobús. O sea, que allí el mundo se está moviendo, y no porque esté más lejos, es más local, vamos. El otro elemento tiene que ver con las alianzas que se van estableciendo. Ya estas mujeres en las ciudades empiezan a tener unas organizaciones, como si dijéramos, de colonias, de peñas creo que se llama aquí en España, de colonias de mujeres que organizan y que empiezan a hablar de sus lugares de origen, empiezan a recibir a sus hombres cuando llegan de la montaña, porque suelen ir una vez por mes o cosas así si no hay mucho trabajo, y empiezan a tener una presencia fuerte en las ciudades, mostrando sus regiones de origen, sus lugares de origen, sus pedanías, sus pueblos, y son ellas las que hacen una nueva representatividad, generan unas nuevas alianzas, buscan dineros para proyectos de cooperación, hacen una gestión distinta a la que tradicionalmente se le conoce a una mujer campesina andina que está en el fogón y que está ahí criando hijos y engordando, vamos. Eso es como lo fundamental que tengo para resaltar. Como ven, los estudiantes podrán encontrar este debate nuevo de lo local, lo global, el parentesco tradicional, y por el otro lado, pues datos precisos de la investigación. Pero según comentas, aparte de esta relación, digamos, horizontal de zonas de los mismos pisos térmicos, también imagino que habrá un replanteamiento de las alianzas con las ciudades, ¿no? Puesto que ahora, digamos que de alguna manera esas mujeres son emisarias o son unos enclaves de la cultura del lugar de origen en lo urbano, ¿no? Sí, me parece fundamental esa pregunta, porque estaba dejando de lado un elemento muy importante. Vamos a manejar en el libro, creo que así va a llamarse el libro, gente con tierra sin territorio, gente con territorio sin tierra. Por lo siguiente, resulta que sostenemos, como se sostiene en antropología, que el territorio no es la tierra ni es la circunscripción física, que el territorio es la apropiación socioespacial de un espacio físico, vamos, la relación social. Y entonces, aquí hay un fenómeno importante, porque estas mujeres siguen teniendo su territorio aunque estén en las zonas urbanas. Ya no tienen tierra, es decir, no tienen su asidero originario. Son dos matices. Este primero que voy a decir, mujeres que ya no tienen su asidero topográfico, digamos, originario, sino que están en las ciudades, que se están organizando de manera distinta y que están viviendo
están viviendo de manera como la urbanidad de lo urbano dice que hay que vivir, pero están haciendo una representatividad importante. Y por el otro lado hay algo que es muy clave, y es que no solamente está este escenario ideal que estoy contando de reivindicación, sino que muchas de estas familias se vieron obligadas a vender las tierras a grandes propietarios o a dejarlas abandonadas. En el caso de que las vendan a grandes propietarios, se quedan de peones. Las venden y se quedan de peones. Y los grandes propietarios ni conocen esas tierras porque las ponen a producir con ganado. Entonces nos encontramos con decisiones que hay que tomar organizativamente sobre asuntos territoriales en esas veredas, en esas pedanías, que no corresponden a los propietarios de esas tierras, pero que influyen y tienen mucha importancia en términos del territorio para la gente que vive ahí. En resumen, dos fenómenos de una misma cara. Procesos territoriales donde la tierra no está allí, como pasa con las mujeres, pero el territorio está incorporado. Por eso yo sostengo como territorialista en antropología que es difícil hablar con gente sin territorio. Y por el otro lado está el fenómeno de grandes propietarios de tierras, pero que ese territorio nunca ha sido suyo y hoy es gestionado por la gente que la ha vendido a estos propietarios, pero que siempre ha sido originaria de ese lugar y que no se imagina el mundo de otra manera y la está gestionando. Realmente muy interesante esto que nos cuentas. Es una pena que vayamos a tener que ir acabando. Una última inquietud o curiosidad que me entra al escucharte, el papel de los rituales, ¿no? Al haber tantísimo cambio sociocultural, me imagino que los rituales locales habrán cambiado mucho, ¿no? Totalmente, totalmente. Todo esto de las cosechas, los ciclos agrícolas, el calendario agrícola, era agrícola el calendario, pero ahora tiene relación con el ganado. Y entonces las fiestas de las pedanías, por ejemplo, las organizan los hombres, y estas fiestas son básicamente de juerga y de alcohol. No hay esta preparación que narran las mujeres de comidas de 8 días, de un día entero, de fabricación, la participación de los niños. Es un asunto de juerga, de ir toda la noche. Y hay algo en lo que no voy a entrar, pero lo dejo ahí, luego leerán el libro, y es ¿qué hacen esas 8 mujeres en pedanías de 40 hombres, por ejemplo? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Qué pasa con el intercambio de mujeres famoso del que hablaba Levi-Strauss, Evans Pritchard y demás? Bueno, pues eso se nos va a quedar para otro programa porque ya vamos a tener que dejar a Beatriz. Espero que vuelvas pronto con nosotros y con tus nuevas investigaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Con estas reflexiones para el debate sobre territorio y parentesco que han dejado sobre la mesa, despedimos a la profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, María García Alonso, y a su invitada, Beatriz Nates, de la Universidad de Caldas, en Colombia.